Nacional. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. Un placer. ¿Está incluso en peligro el medio plazo de Naciones Unidas después del escándalo que se vivió ayer? Hombre, lo de ayer fue un auténtico escándalo. A ver, en peligro no está porque simplemente Naciones Unidas es un proyecto fracasado. Ahora mismo fijémonos su actuación en los últimos conflictos que ha habido en los últimos años, fijémonos simplemente en lo que ocurrió ayer y nos damos cuenta que es que Naciones Unidas no tiene capacidad. Mientras una serie de potencias sean las que dominen no solamente las votaciones en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, sino el actuar de los organismos de Naciones Unidas, el funcionariado, no se puede hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Ayer, ¿qué es lo que vimos? Vimos a un secretario general que sabe que no se puede hacer nada, que sabe que las propuestas de alto el fuego o de paz que se plantearon en el Consejo de Seguridad sobre el tema de Gaza y Israel no iban a salir. Y entonces lo que hizo el hombre fue un descargo de conciencia. Lo que hizo fue decir, voy a decir la verdad. Es decir, este es el problema, esta es la raíz del problema, ¿no? Y ya está, eso es lo que vimos. ¿Y después qué? Después nada, nada como en las reuniones anteriores del Consejo de Seguridad. Es que ya ha habido una presentada por Brasil y otra presentada por Rusia que no han salido adelante. Y no han salido adelante porque al final alguien veta. Una de esas potencias veta. Con lo cual, una vez más, o no se sacan resoluciones, o lo que es peor casi, que se salgan resoluciones y no se cumplan. Ayer citó Gutiérrez que Palestina llevaba aguantando así en la situación que ya conocemos desde hace 56 años. 56 años, ¿por qué? Porque son los que hacen desde la resolución 242 del año de noviembre del 1967. Desde 1967. Y Naciones Unidas ha sido incapaz de obligar a Israel a cumplir esa resolución. Esa y todas las que han venido después. Con lo cual, bueno, pues es un clavo más en el ataúd de Naciones Unidas, la verdad. Pero no nos debería sorprender, porque es lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué hay de la resolución sobre el Sáhara Occidental? Sobre la descolonización de Gibraltar, ya que nos cae cerca. Sobre la descolonización de Malvinas. ¿Qué hay de todas esas resoluciones? Nada, nada. Si no interesa a las potencias dominantes, no se va a hacer nada. Es un instrumento inservible. Ahora, la solución son los dos estados en Palestina, pero esto ya se vio en Camp David con Arafat, no se llegó a un acuerdo, 1967 en esa resolución. La solución es dos estados, si de verdad pueden crear dos estados y se ponen de acuerdo, pero si no, estamos otra vez en una partida de ajedrez enrocada, ¿no? Sí, pero es que vamos a ver, esto no se trata de un acuerdo, es una resolución que es vinculante. Es decir, la 242 o, por ejemplo, la 1515, que viene a reafirmar, esta es del año 2003, no tan lejos, que viene a reafirmar todas las resoluciones anteriores. Es decir, no es que ustedes tengan que negociar los estados, no, es que está trazado por Naciones Unidas. Fronteras de 1967, un estado palestino con capital en Jerusalén y el retorno de los refugiados. Y, por supuesto, Israel tiene que abandonar todos los territorios ocupados, los del Alto del Golán en Siria, los del sur del Líbano, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de decir, vamos a negociar. Se puede negociar el proceso, en cuánto tiempo lo hacemos, o, bueno, habrá muchas dificultades, lógicamente, que habrá que ver. Pero no hay nada más que negociar. Usted cúmplase. Cúmplase. Si no, ¿qué sentido tiene Naciones Unidas? Para negociar entre las partes y con algunos intermediarios no hace falta Naciones Unidas. Para eso, mira, disuelvan y nos lo ahorramos. Y no tenemos que ver el espectáculo lastimoso que dio ayer el pobre Gutiérrez y encima el escándalo que le montó el representante israelí. ¿No? Es decir, hombre, es que para esto no hace falta. En este entorno está frustrada Israel, quiere invadir, pero ve claramente que la comunidad internacional no se lo permite y además le está diciendo, claro, Israel le dice, pero es que los terroristas usan otras armas. Y dice, ya, pero tú no eres terrorista, supuestamente. Entonces tienes que ser un Estado que cumpla el derecho internacional. ¿Se está frustrando Israel cuyas consecuencias de la frustración son ahora mismo difíciles de entender o difíciles de ver a futuro? Vamos a ver, desde un punto de vista objetivo, Israel tiene graves problemas. Aparte de los internos, me estoy refiriendo a problemas externos. Sabe perfectamente que tiene un conflicto con todos sus vecinos. ¿Por qué? Porque precisamente ha ido haciendo una política expansionista desde el año 48. Y eso es un problema. Y sus vecinos cada vez se están haciendo más fuertes. Entonces, claro que eso es una frustración. A Israel le da igual el derecho internacional. Él sabe que tiene el apoyo de quien lo tiene.
Y hay que decirlo claramente, tiene el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, no es eso lo que le frustra. Lo que le frustra precisamente es que no se puede actuar más abiertamente y con el apoyo de sus aliados, porque ante esos vecinos cada vez son más fuertes. El problema, por ejemplo, estamos viendo con la ofensiva terrestre sobre Gaza. Sí, hay presiones de Estados Unidos para no escalar, porque sabe que un conflicto regional puede ser tremendo, pero también es que se dan cuenta de que la operación militar no está tan clara como en otras épocas. Sabe el coste que va a tener. Y que Israel ahora ya es mucho más sensible a las bajas propias que lo que era hace 30, 40 o 60 años. Entonces, es decir, ahora mismo hay una división clarísima dentro del Ejecutivo israelí y con los mandos militares sobre la campaña a realizar. Entre otras cosas porque tampoco hay plan para el día siguiente, porque el plan siempre ha sido ocupar Israel y echar a los palestinos. Y eso ahora mismo se está tornando difícil ante la opinión pública mundial. Porque recordemos, el problema de Israel y Palestina aquí en Occidente se ve de una manera, pero en el resto del mundo, y hablo del resto del mundo, es decir, Asia, África, América del Sur, lo ven de una forma distinta. Tienen claro la resolución 242 de Naciones Unidas. Y eso es un problema. ¿Van a tener que cancelar la invasión terrestre, a pesar de tener a las tropas a 2 kilómetros de la frontera con Gaza, precisamente por esa presión internacional? Y si finalmente la cancelaran, ¿en qué posición queda Israel? Y como segunda derivada, o primera, no lo sé, Netanyahu. Bueno, yo creo que si tuvieran la mente fría, cancelarían esa operación terrestre, porque solo va a provocar víctimas, muchas en los dos lados, en los dos lados. Y además, ¿para qué? ¿Cuál es el plan del día siguiente? ¿Otra zona más de ocupación? Eso va a provocar todavía más operaciones armadas, más atentados terroristas. Es que es normal, si es que lo dijo el Gutiérrez ayer. Es decir, no se puede estar 56 años así. Entonces, sí, los deberían de cancelar. El problema es que cancelarlo ahora mismo significa la caída de Netanyahu. Clarísimamente. Caída que, por otro lado, se va a producir de una forma u otra, porque Netanyahu no tiene el apoyo de casi el 70% de los israelíes. Es que Netanyahu ya estaba quemado antes de este conflicto, de esta escalada, y ahora mucho más, porque le señalan directamente como responsable de cómo es posible que una frontera que tiene 7 capas de defensa electrónica fuera incapaz de detectar la entrada de casi 2.000 milicianos de Hamás, Hamás y otras organizaciones en el sur de Israel, y atacar bases militares. Es que es muy difícil de entender, muy difícil de entender. Y eso el israelí medio también lo sabe y señala un culpable. Y este culpable se llama Netanyahu. Con lo cual la crisis interna en Israel se agudizará. Eso es verdad. Y eso quizá es por lo que el gobierno israelí mantiene la tensión de hago la ofensiva terrestre, no la hago, mantengo los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay pocas salidas a la situación. Antonio Aguilar, por acompañarnos esta mañana y darnos un poco de fotografía de lo que está sucediendo sobre todo en la disputa entre la ONU y Israel. Buen día y buen negocio. Gracias.